Hola, hoy hablaremos sobre el Sistema General de Invalidez y los vicios del acto administrativo. Durante el video veremos temas como la invalidez del acto administrativo, teoría de la invalidez, el decaimiento del acto administrativo y los vicios del acto administrativo. El ministro Alberto Pérez Dayán, autor del libro en que se basa este video, nació el 13 de diciembre de 1960 en la Ciudad de México. Cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad La Salle. El 22 de noviembre de 2012, el Senado de la República lo designó ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es autor de los libros Ley de Amparo y su jurisprudencia y Teoría General del Acto Administrativo, y de diversos artículos monográficos publicados en revistas y compilaciones de carácter jurídico. La invalidez del acto administrativo. Un acto administrativo es una manifestación de la voluntad de la autoridad administrativa competente, fundada y motivada con una finalidad específica de crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones para la satisfacción del interés general. La nulidad es la sanción legal que priva de sus efectos normales a un acto administrativo, en virtud de un vicio originario, es decir, existente en el momento de su emisión. La ilicitud en el objeto, en el fin o en la condición del acto produce su nulidad, ya sea absoluta o relativa. Tipos de nulidad en el acto administrativo. La nulidad absoluta es aquella que se produce por un objeto o causa ilícita o por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan. Es por eso que este tipo de nulidad debe ser decretada por un juez. La nulidad relativa es la que se produce por cualquier otra especie de vicio y da derecho a la rescisión del acto o contrato. La falta de forma establecida por la ley, si no se trata de actos solemnes, así como el error, el dolo, la violencia, la lesión y la incapacidad de cualquiera de los autores del acto, produce la nulidad relativa del mismo. Actos inexistentes. Son resultado de la falta de voluntad o de objeto. Esta solo puede producirse cuando el sujeto que actúa no representa la voluntad del órgano, por no tratarse de un sujeto de la administración o que el objeto del acto sea manifiestamente ilícito o imposible. Nulidad absoluta. Cuando un acto es nulo, afectando una norma de orden público y vulnerando a toda la sociedad, no tiene ningún efecto jurídico y cualquier juez puede, por lo general, declarar la nulidad de oficio. Los actos anulables. El acto declarado anulable se considera válido, gozará de presunción de legitimidad y ejecutividad y será subsanable por los órganos administrativos mediante el pleno cumplimiento de los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico para la plena validez y eficacia del acto. Actos inexistentes. Se hace referencia a este actor jurídico ya que dada su notoria contravención al orden jurídico adquiere el calificativo de inexistente. Esto quiere decir que incumple con la orden de un mandato, ley o norma.
El ministro Pérez Dayán, en su obra Teoría General del Acto Administrativo, menciona que hay inexistencia de un acto jurídico o de un acto administrativo cuando tal figura no contempla las condiciones mínimas para aparentar que se trata de un acto jurídico o un acto administrativo, es decir, que no considera ni los requisitos ni los elementos de validez necesarios para considerarse un acto administrativo. Más adelante, después de las teorías de algunos autores, el ministro Pérez Dayán da su opinión personal respecto a los actos inexistentes. Manuel María Díez, en su obra Manual de Derecho Administrativo, consideró que la preocupación por crear un acto cuyos efectos jurídicos sean inexistentes radicó en el hecho de sancionar aquellos actos con irregularidades graves que por ser tan grandes no fueron previstas por el legislador. Por ello, para evitar la inobservancia de aquel principio que dice no hay nulidad sin texto legal, se buscó de una forma ingeniosa una solución, naciendo así la noción del acto jurídico inexistente. En el derecho administrativo, la expresión de acto jurídico inexistente se remite a las enseñanzas del derecho francés, en el que los comisarios de gobierno podían quitar validez a cualquier acto de carácter administrativo por advertir que un error severo, usurpación o un atentado a los derechos privados, según lo plasmado en la obra de Derecho Administrativo del jurista Jean Rivero de nacionalidad francesa, lo que quiere decir que la autoridad administrativa podía quitar la validez por el simple hecho de no cumplir con los requisitos o elementos de validez que ellos consideraban pertinentes, o por el simple hecho de así desearlo. En la opinión del ministro Pérez Dayán, es insostenible dentro de circunstancias reales denominar inexistente a un acto que tuvo algún efecto en su momento, lo que quiere decir que declarar inexistente algo que en su momento existió, aunque de una forma grotesca y deforme, hace bajo cualquier análisis imposible desaparecer lo que estaba o causó como si nada hubiese pasado. Actos absolutamente nulos. Un acto jurídico será absolutamente nulo cuando carece de vicios ostensibles y particularmente graves. Este tipo de actuación administrativa defectuosa en su totalidad no puede ser convalidado bajo ninguna forma o mecanismo posterior. La nulidad absoluta de un acto administrativo no se extingue por el transcurso del tiempo ni por el consentimiento de los afectados. Es aquel que atenta contra el orden público y el interés general, atacando frontalmente el principio que rige a la administración pública. La actuación de esta siempre debe coincidir en un servicio a la colectividad. Actos anulables. Un acto administrativo defectuoso, cuya formulación viciada no atenta contra el orden público, es considerado dentro de la teoría de la invalidez como un acto anulable o viciado de nulidad relativa. La nulidad relativa de los mismos se extingue con el transcurso del tiempo y es susceptible de llegar a ser convalidable por consentimiento de los afectados. Todo vicio que aqueja la validez y regularidad de un acto administrativo podrá ser nulidad absoluta o de pleno derecho o de nulidad relativa o anulable. Cabe precisar que en el campo del derecho administrativo, a diferencia de lo que sucede en otras materias, cualquier tipo de un acto administrativo, sea absoluta o relativa, no puede ser solicitada más que por quienes vean con ello afectados en sus intereses jurídicos. Un ejemplo, en el campo del derecho civil, la nulidad absoluta puede ser solicitada por cualquier persona. En cambio, en el derecho administrativo solo puede ser ejercitada por aquellas personas que vean lesionada su esfera jurídica propia, es decir, solo podrán exigirla quienes tengan un interés jurídico que proteger ante una instancia jurisdiccional competente.
En conclusión de la obra del ministro Pérez Dayán, habrá de eliminarse aquella categoría de invalidez referente a los actos jurídicamente inexistentes, quedando solamente los actos de nulidad absoluta o de pleno derecho o de nulidad relativa o anulables. Hablar sobre los vicios del acto administrativo. De competencia. Habrá incompetencia cuando un agente público realiza un acto administrativo que no estaba previsto dentro de su esfera de atribuciones. Es un vicio radical porque los poderes de los agentes públicos están rigurosamente asignados y distribuidos por la ley. Advertida la incompetencia de un agente público responsable de un acto, debe ser declarada como tal incompetente, de manera oficiosa. Para Roger Bonnard, la incompetencia es como un agente realiza un acto de ejecución que debía ser hecho por un agente distinto. Ahora les voy a hablar sobre los tipos de incompetencia. La incompetencia de origen surge del ejercicio de una actividad llevada a cabo por un agente público que no está legitimado para actuar. Este vicio da lugar a que la acción sea total y absolutamente nula. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José María Iglesias, interpretando la noción de autoridad competente, llegó a la conclusión de que toda la autoridad ilegítima es originariamente incompetente y expuso lo siguiente. La legitimidad de la acción de una autoridad o funcionario envuelve forzosamente su competencia e incompetencia para el conocimiento de un negocio y para su decisión, porque nunca pueden ser competentes si les falta legitimidad. No fue sino que hasta otro presidente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, don Ignacio Vallarta, decidió rebatir el criterio. La diferencia existe entre los conceptos existentes entre autoridades legítimas y de competencia. Se ha dicho que donde no hay legitimidad en la autoridad, tiene esta incompetencia de origen. La legitimidad y la competencia son dos cosas distintas, ninguna es mayor o menor, son dos entidades independientes, con existencias perfectamente separadas, aunque se encarnen en una persona. La legitimidad se refiere a la persona nombrada para tal cargo público y la competencia se relaciona solo con la entidad moral que se llama autoridad. Se comprende que hay autoridades legítimas que son incompetentes, por ejemplo, un gobernador legítimo es incompetente para dictar una sentencia en un juicio civil. Hay autoridades ilegítimas competentes, como lo sería un juez que no tuviera la edad o el título que hoy requiere la ley. La calificación de legitimidad de las autoridades locales pertenecen al régimen interior de los estados y la de su competencia entra en la esfera de las atribuciones del Poder Judicial Federal, porque la legitimidad en un último extremo produce la incapacidad y no la incompetencia. En la actualidad ha prevalecido el criterio sostenido por Vallarta, mismo que se ha reiterado en innumerables precedentes, se citan algunos. Incompetencia de origen. En el amparo no debe juzgarse sobre la ilegalidad de la autoridad, sino simplemente sobre su competencia. Incompetencia de origen garantía del artículo 14 constitucional. La violación de garantías por cualquier acto que cometa en contra de un particular, ni todos los actos de dicha autoridad son ilegales y carecen de valor. Competencia de origen. Se entiende como autoridad responsable a la entidad moral y no a la física de quien o quienes ejercitan los actos de autoridad. Otro tipo de incompetencia es la incompetencia funcional. Surge cuando un cierto agente público, legítimamente nombrado, realiza algo que forma parte de la incompetencia de otro funcionario o ejecuta alguna acción no prevista en texto legal alguno.
Este primer caso se puede producir de distintas formas. Número 1. Cuando el órgano actuante toma para sí una competencia conferida de otro órgano, por ejemplo, de alguna administración pública que en ejercicio de las facultades que le confiere la Carta Magna al Poder Legislativo ratifica un tratado internacional. Número 2. Cuando el órgano actuante ejerce las funciones de otro agente público y dicta un acto administrativo ajeno a su competencia. Vicios en la voluntad. Al igual que los restantes elementos que conforman el acto administrativo, la voluntad del ente actuante, entendida como la intención razonada y expresa de la administración, tendiente a producir las consecuencias jurídicas concretas e individuales. De los internos, el autor Héctor Jorge Escola destaca aquellos que afectan a la preparación, sea la voluntad administrativa de otros que se producen en el momento de integrar dicha voluntad. Distingue 3 clases de vicios internos que pueden afectar al elemento voluntad administrativo, que son el error, el dolo y la violencia. El error consiste en una falsa apreciación de la realidad, ya sea jurídica, por lo que tendremos entonces un error de derecho, situación que dará lugar al error de hecho. Hay error cuando la representación conceptual que se tiene de algo no coincide con la realidad. Es el concepto equivocado que se tiene de un hecho, de una cosa, de una persona y de la ley. El error de derecho es una falsa interpretación o aplicación de la ley. La administración puede creer erróneamente que cierta norma jurídica dispone de alguna consecuencia y por tal virtud decide aplicarla o dejarla de aplicar en el caso concreto que ante ella se presente. También nos dice que consiste en la ignorancia o falta de conocimiento que tiene la gente de la ley de una norma jurídica, pero que sabemos que la ignorancia de la ley no libera de responsabilidad. El error de hecho se suscribe a la realidad concreta por regular si frente a una determinada situación la administración tiene una falsa apreciación que estima debe ser corregida. La voluntad del acto administrativo como elemento integrante a él adolecerá de un vicio, busca dar remedio a una situación irreal o ficticia. También nos dice que consiste en la falsa apreciación o ignorancia que tiene la gente de un hecho, persona o cosa, materia de su declaración de voluntad. El dolo también implica una falsa apreciación de la realidad concreta, pero a diferencia del error, esta equivocación de la administración no surge de manera espontánea, sino por lo contrario, es inducida a través del engaño. El dolo tiene los mismos efectos del error, sea de hecho o de derecho según sea el caso. El dolo viene a ser entonces la intención de una parte para inducir a la otra. De no haber mediado engaño, no se habría celebrado o se habría celebrado bajo otras estipulaciones. Entonces entendemos que la diferencia entre el error de hecho o de derecho y el dolo, la diferencia es que en el dolo desde el principio se sabe que se va a llevar a cabo un engaño. No hay errores, no hay nada, es algo que se tiene ya preparado desde un principio. Los vicios de error y dolo. En la voluntad administrativa dan lugar a la violación de la ley por parte del órgano ejecutor del acto jurídico público. Tanto el error como el dolo en los hechos se traducirán en la falta de conformidad entre el concepto formado respecto de los hechos a condiciones y circunstancias externas al órgano que emitió el acto y vinculadas como antecedentes de esta y la realidad de dichos hechos, condiciones o circunstancias. Entonces nos quiere decir que así sea por error o por dolo, van a ser las mismas circunstancias que se van a llevar para llegar a los antecedentes de la realidad de dichos hechos. Y por último, la violencia.
ejercida en la persona física que encargan al órgano de autoridad, también habrá en todos los casos de viciar la voluntad administrativa creadora de efectos jurídicos. La decisión del agente público tomada en este estado de cosas no es capaz de generar voluntad administrativa eficaz, creadora de efectos jurídicos concretos, regulares y válidos. La violencia puede ser física o moral. Hay física cuando se usa la fuerza para obtener un consentimiento aprisionado, sin libertad, sin espontaneidad. Moral o intimidación. Acá se consigue atemorizar o asustar a la gente. Se despierta en el agente un temor fundado de sufrir un daño grave inminente en su persona, la de sus familiares o sus bienes. Requisitos de la violencia. Que la intimidación esté fundada en un error racional y justo. El mal con el que se amenaza a la gente debe ser inminente, que produzca impresión decisiva en el sujeto, induciéndolo a formular declaración. El decaimiento del acto administrativo. Puede suceder que un acto administrativo, no obstante haber sido dictado en la absoluta observancia y regularidad de las normas jurídicas que lo rigen, presente de manera posterior a su dicción algún vicio que afecte sus elementos constitutivos, de donde se desprenderá entonces la figura del decaimiento del acto administrativo, por haber sobrevenido en él algún tipo de nulidad. Este tipo de invalidez del acto administrativo, denominada por la doctrina italiana por Santi Romano, bajo el concepto de invalidità successiva, puede incidir principalmente en la competencia del órgano que indica un acto administrativo, en su finalidad o en su mérito, donde, según se ha indicado, cambian radicalmente los presupuestos que fueron jurídicamente necesarios para dictar el acto o que influyeron en su oportunidad. Sin embargo, algunos autores no aceptan la existencia de una invalidez ulterior del acto administrativo. Tal es el caso del prestigiado tratadista italiano Sanovini, quien en el tratamiento concreto de este tema expone que la invalidez siempre deriva de un vicio del acto administrativo, y el vicio no puede ser más que una irregularidad inherente a su formación. Agrega este autor que el sobrevenir de hechos nuevos no puede influir en la validez del acto, sino en la irregularidad de la relación jurídica que en él ha tenido origen. Por tanto, no el acto, sino la relación puede decirse que se ha convertido en contraria al derecho o a la conveniencia administrativa. Por tanto, siguiendo en el tratamiento de este punto al tratadista uruguayo Sayagues Lazo, nos es posible concluir que el decaimiento del acto administrativo como resultado de una invalidez sobrevenida proviene por la desaparición de un presupuesto indispensable para la validez del acto, de la derogación de la regla legal en que el acto se fundaba o en el cambio de legislación que haga jurídicamente imposible la subsistencia del mismo. La figura de la invalidez ulterior del acto administrativo es adoptada también por el derecho positivo mexicano. De ello citamos como ejemplo el texto del artículo transitorio segundo 90 del Código Fiscal de la Federación vigente, que a la letra indica: Artículo segundo. Quedan sin efectos las disposiciones administrativas, resoluciones, consultas, interpretaciones, autorizaciones o permisos de carácter general que se hubieran otorgado a título particular que contravengan o se opongan a lo preceptuado en esta ley. Vicios en el motivo. Es un principio general el hecho de que la administración pública, como órgano encargado de proveer al cumplimiento de la ley, debe dictar de manera legal y oportuna todo tipo de decisiones
que conlleven a la consecución de sus finalidades públicas. Habrá vicios en el motivo del acto administrativo, según indica Marienhoff. Las circunstancias de hecho o derecho alegadas como apoyo del acto emitido no existan en realidad o no sean las que la administración pretenda que lo sean. Cuando entre el acto dictado y los motivos invocados no existe una correlación lógica y cuando entre los precedentes citados y los motivos aducidos en el acto no haya relación alguna que los interese. Habrá vicios de contenido en el acto administrativo cuando el objeto perseguido por el agente administrativo no es lícito, posible o cierto. Figura relevante en este elemento lo es la simulación. La simulación consiste en un desacuerdo deliberado existente entre la verdadera voluntad administrativa creadora de efectos jurídicos concretos y la voluntad declarada. Será absoluta cuando ninguno de los efectos obtenidos sea querido por la voluntad viciada. Será relativa cuando solo algunos de ellos sea esperado por su autor. Un acto administrativo simulado lo será, por ejemplo, aquel que ha sido dictado por un agente público para producir un estado de ánimo en la generalidad, sabiendo de antemano que jamás obrará en consecuencia para ejecutarlo. Vicios en la finalidad. Una finalidad viciada en la dicción de un acto administrativo se traduce en el hecho de que la autoridad actuante utilice sus poderes con vistas a un fin distinto de aquel para que han sido conferidos. Este vicio es el resultado de la distorsión de finalidades y que se ha denominado tradicionalmente como desviación de poder, teoría cuya elaboración es producto de la jurisprudencia sentada por el Consejo francés, y que parte del supuesto formal de que la acción administrativa se encuentra irremediablemente sometida a la consecución de un interés público protegido en una norma de derecho. Toda competencia para actuar se establece con vistas a un fin determinado. Este puede ser más o menos preciso. La búsqueda de otro fin viciará el acto administrativo por ilegalidad. Ahora bien, el fin propio y particular de cada competencia se puede evidenciar en algunas ocasiones del texto expreso de la ley por estar así indicado en ella. En otros casos, deriva de las intenciones del legislador, advertidas por la administración a través de la interpretación del texto de la norma. El fin general de toda competencia no puede ser otro sino un fin de carácter público, por lo que nunca se habrá de dirigir a la satisfacción de un interés privado. El interés general es la regla de conducta obligatoria para todo agente del Estado. Por ello, la decisión inspirada en un móvil de interés particular constituye al tipo clásico de desviación de poder. Si la administración pública, a diferencia de los particulares que escogen libremente el objetivo de sus actos, se ve siempre obligada a dirigir la finalidad de sus actos en vista de la satisfacción de un interés público, en medida de que ésta sea parte de ella, estará viciando mayormente la licitud del propio acto administrativo. La desviación de poder es el vicio que tacha a un acto por el que la administración, en desconocimiento de las reglas que la rigen, persigue un fin diferente al que el derecho asigna a la norma jurídica, desviando así el poder al que le fue confiado. Siendo así, dos las hipótesis que presenta el vicio de desviación de poder. Una, cuando el agente público persigue un fin de interés personal. Otra, cuando siguiendo un fin de interés público, este pertenece a una categoría ajena a la del fin de interés público que estaba autorizado a perseguir. Cabe resaltar que el primer tipo de desviación de poder es el más evidente y común, y por ello el más severamente sancionado. La desviación de poder como resultante de la variación del objetivo preciso que la ley asigna a un acto, normalmente acarrea también la falta de competencia del órgano actuante.
La propia estructura de la administración impone el reparto de recargas de trabajo, fenómeno que desemboca en la especialización, regida además por un tipo especial de competencia otorgada a cada órgano del Poder Ejecutivo. Tal como lo indica George Bedell, cada uno de los poderes que le han sido conferidos a los órganos de la administración responden a una categoría particular de interés público, que no debe confundirse con otros. Por ello, el acto administrativo dictado con miras a otro interés colectivo, si bien no contraviene la finalidad genérica de servicio público que caracteriza al órgano ejecutivo, si viene a significar un dislocamiento a la manera de cumplir con las tareas públicas que le han sido asignadas, y por ello se constituye propiamente en un vicio de la finalidad, del cual pueden adolecer todo acto administrativo. Maurice Joriot consideró siempre que el control ejercido por el juez al analizar un acto que adolezca el vicio de desviación de poder se traducía en un control de moralidad. Sin embargo, en concepto de Bedell no es absolutamente exacta, porque afirma este autor que más que moralidad se examina un concepto de legalidad, pues dicha desviación importa, a su vez, la transgresión a la ley por perseguirse a un fin determinado distinto del prescrito específicamente por la norma de derecho. El fenómeno de desvío de poder es también reconocido en la legislación nacional, al establecer el artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en su fracción quinta, que se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando, siendo dictada en el ejercicio de sus facultades discrecionales, no corresponda a los fines para los cuales la ley confiera tales facultades. Por igual, la fracción tercera del artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo a su vez apunta esta circunstancia, exigiendo que el acto administrativo cumpla con la finalidad de interés público regulada por las normas en que se concreta, sin que con él puedan perseguirse otros fines distintos. Vicios en la forma. La forma general del acto administrativo es de origen escrito. La violación de este elemento dará lugar a su anulación. El cumplimiento de las formas establecidas por el orden jurídico implica la observancia de un régimen de seguridad para los administrados. Cualquier omisión o falta a la forma en que se debe expresar un acto administrativo dará lugar a su ilegalidad e irregularidad. Vicios en los elementos accesorios. Esta irregularidad formal puede ser variada como lo es todo un conjunto de elementos accesorios que en un determinado momento pueden concurrir la formación de un acto administrativo. Los elementos accesorios pueden ser total o parcialmente irregulares, pero tomando en consideración que la ausencia de un elemento accidental no da lugar a la nulidad absoluta del acto administrativo, el vicio que presente cualquiera de estos elementos siempre se traducirá en una causa remota de nulidad del actor público, que incluso puede ser reparada de manera posterior a la dicción del acto. El artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé la sanción aplicable para cada caso concreto en el que se presente, en el ámbito propio de los artículos que rigen dicho ordenamiento. Este artículo contempla los vicios en los que se pueden efectuar los elementos del acto administrativo, sean estos de competencia, voluntad, motivo, contenido, finalidad y forma. Del mismo modo, serán los artículos 5, 6 y 7 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo los que se apliquen al resto de los actos administrativos, por cuanto a su nulidad se refiere. Desarrollando estas disposiciones, se advierte que si el vicio concreto del acto administrativo recae en la competencia, el objeto, la finalidad, la forma, su fundamentación o motivación, se dictó mediando error, dolo o violencia, o no se especifica qué órgano lo expidió, será entonces nulo,
y esta circunstancia deberá ser así declarada por el superior jerárquico de la autoridad que lo haya emitido. Dispone la norma también que el acto nulo será inválido, no se presumirá legítimo ni ejecutable, será subsanable sin perjuicio de que pueda expedirse un nuevo acto. Los particulares no tendrán obligación de cumplirlo, y los servidores públicos deberán hacer constar su oposición a ejecutar el acto, fundando y motivando tal negativa.